Bien, muy buenos días a todos, que Dios los bendiga en este domingo especial, sin duda alguna, porque estamos reunidos para poder seguir creciendo, seguir manteniendo viva nuestra fe. Hermoso poder adorar al Señor, poder alabarlo, poder exaltarlo, poder rendirle a Dios nuestras vidas a través de la alabanza, a través de la adoración. Nuestros hermanos hacen un enorme esfuerzo para poder desde sus casas conectarse, editar, y creo que vale la pena porque disfrutamos todos de la presencia de Dios, de mantener viva nuestra fe, como decía hace un instante. Yo quiero siempre animarte a que recuerdes que en estos tiempos es sumamente importante que mantengamos viva nuestra fe, que mantengamos firme nuestras convicciones en el Señor, que recordemos que Dios está al control de todo. Yo quiero darte una palabra de aliento esta mañana. Yo quiero recordarte que eres un hijo, una hija de Dios, que aunque estamos en medio de una tremenda situación de adversidad, no nos debemos amedrentar. Sabes que el Señor Jesús siempre advirtió de los tiempos difíciles a sus discípulos. Les dijo, miren, en el mundo va a haber aflicción. Cuando oró al Padre por sus discípulos, le dijo, Señor, yo sé que ellos quisiera llevármelos conmigo, no te pido que hagas eso, sino que los guardes del mal. Y eso significa que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo adverso que nosotros podamos estar viviendo, nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener la fe, la convicción, el ánimo, la esperanza de que vendrán días mejores, de que nosotros tenemos que enfrentar esta circunstancia, tenemos que pelear por esta situación y debemos aprender a luchar de la manera correcta. Yo siempre digo que la pelea que se pierde es aquella que no se lucha, aquella que no se sabe si es que realmente yo pude haber vencido o no. Hay muchas de esas batallas que las perdemos antes de comenzarlas porque nuestra actitud es de derrota o nuestra actitud es de pesimismo. Yo a veces converso con algunas personas donde yo salgo animado porque escucho su fe, su esperanza, me alientan cuando escucho su visión de la vida, su expectativa de la vida y su convicción de que Dios está al control. A veces yo mismo termino animándome porque sé que esas personas están tan convencidas de que vienen tiempos mejores. Yo quiero enseñarte esta mañana o compartir contigo en realidad esta mañana un principio que creo yo que será fundamental para ahora nosotros poder enfrentar lo que está por venir. Lo que está por venir va a demandar una actitud determinante. Y digo lo que está por venir porque creo que las circunstancias que estamos viviendo, no solamente nosotros, el mundo entero, va a determinar cuánto nosotros estamos convencidos de los principios y las verdades espirituales, que hoy tendrán que ser puestos en práctica. Yo quiero recordarte una verdad. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él dejó a su Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que al dejar el Señor a su presencia a través de su Espíritu Santo, Él delegó a su iglesia la autoridad que Él tenía sobre todo lo que había conquistado. En otras palabras, el Señor conquistó la tierra prometida para nosotros, pero nos dejó a nosotros su autoridad para sostenerla y para multiplicar de alguna manera todo lo que Él había dejado en nuestras manos. ¿Sí? Nosotros somos administradores, mayordomos, responsables de todo lo que el Señor nos ha dejado. Y aunque estamos viviendo en una situación de adversidad, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios poder poner en práctica y vencer estas situaciones con las cosas que Dios nos dejó. Yo quiero recordarte que hay una verdad en nuestra vida que no podemos olvidar. Hay una autoridad espiritual sobre ti. Una autoridad espiritual. Dios, a través de Jesús y de su sacrificio y a través del Espíritu Santo sobre ti, te ha delegado una autoridad. Esa autoridad, que el hecho de que seas hijo es una verdad, el hecho de que seas heredero es una verdad, pero también el hecho de que el Señor te ha dejado autoridad para que puedas hacer cosas que cambien las circunstancias. Una autoridad espiritual que mueve el mundo espiritual a tu alrededor. Recuerda siempre que las cosas que están pasando a nuestro alrededor, todas ellas son espirituales.
Todas ellas demandan una acción espiritual. La oración, el ayuno son nuestras armas, lo hemos hablado muchísimas veces, pero yo quiero recordarte que esa autoridad espiritual tiene algunas características que a mí me gustaría que las repasemos hoy. La primera que me gustaría que tomes en cuenta en este tiempo es que esa autoridad la tienes que usar. Vas a usar esa autoridad espiritual que Dios te ha dado para vencer, para pelear, para luchar por aquellas cosas que Dios ya venía mostrándote por las que debes luchar y pelear. Por tu trabajo, por tus finanzas, por tu familia, por aquellas promesas que Dios ha dejado sobre tu vida. La primera característica de una autoridad espiritual es que yo no la tengo por sí mismo. Me ha sido dada una autoridad. Eso para mí está muy claro cuando el Señor Jesús acepta lo que el centurión, en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10 está esta historia. Te la voy a resumir, la lees luego para que puedas comprenderla en detalle. Jesús estaba yendo a sanar al siervo de un centurión y este sale a su encuentro y le dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero ¿dónde está el principio? Él sabía que Jesús vendría a sanar a su siervo, que Jesús había tomado la decisión de hacerlo. Pero ¿cómo reacciona el centurión? Comprendiendo la autoridad. Él dice: si tú dices una palabra, yo sé que mi siervo será sano en este momento, porque yo sé sobre autoridad. Yo soy un hombre que está bajo autoridad y soy un hombre también que tiene a otros hombres bajo su autoridad. Cuando yo les digo a las personas que están bajo mi autoridad, ve, entonces ellos van. Cuando les digo que vengan, ellos vienen. Entonces, ¿cuál es este principio fundamental para comprender la autoridad que Dios te ha dado? Que no es tuya por naturaleza, sino que está basada en la sujeción de tu corazón y de tu vida a la autoridad de Jesús. ¿Qué significa esto? Que este es un tiempo de someternos a la autoridad de Jesús, en una acción de decisión propia, de dejar que el Señor gobierne mi vida, dejar que el Señor gobierne mis pasos, dejar que el Señor me ayude a encaminarme en las decisiones que yo voy a tomar. Dependencia de Él, en otras palabras. Recordar que esa autoridad alguien me la está dando. El centurión sabía eso. Y Jesús dijo: wow, no encontré fe como esta en todo Israel. Este hombre ha comprendido realmente lo que significa la autoridad espiritual o dónde comienza. ¿Quieres convertirte en una mujer de autoridad espiritual? Un hombre de autoridad espiritual, donde tu vida, donde vayas, comience a ejercer esa maravillosa tarea que Dios nos ha dado de conquistar y de vencer las circunstancias espirituales. Porque lo peor que le puede pasar a un creyente es ser un creyente sin autoridad espiritual. ¿No es cierto? Más o menos como cuando usted va a algún lugar y le dicen: ¿y vos pues quién sos para opinar? ¿No es cierto? Como cuando era uno chico, ¿no? A mí me recuerdo que en varias ocasiones algún amigo, alguna persona me dijo: ¿y vos quién te invitó a la charla? ¿No? Cuando uno es más chico. Yo paraba con amigos mucho más grandes que yo y casi en realidad en más de una ocasión me dijeron: ya, ¿y vos quién te mandó a opinar? Mejor, ¿no? Porque yo era el más chiquito de todos. Entonces no tenía autoridad como que para yo opinar lo que los demás podrían decir o hacer. Claro, ya eso era una cuestión de niños, pero el punto para mí es: ¿cuántas veces nosotros así nos sentimos cuando vamos a una situación donde decimos: ya perdí porque no tengo autoridad con que enfrentar, no tengo cómo detener esto que está avanzando en contra mía? La verdad es que no tengo ni los recursos ni la influencia para detener algo, pero tienes la autoridad espiritual de ir en contra de lo que parece bien en contra de ti y vencerlo. Claro, obviamente, cuando en tu corazón no hay una dependencia del Señor, cuando en tu corazón no conoces de verdad la autoridad que Jesús te ha dado, no tienes con qué defenderte, no tienes con qué enfrentar aquello que se está acercando a vencerte. Y eso es algo que no podemos permitir como hijos de Dios. Nosotros tenemos autoridad y no se trata de cuán fuerte usted grita,
No se trata de que usted reprenda, ate, derrumbe, destruya y grite o salte. No, se trata de la autoridad que infunde su convicción de que usted está sujeto a la autoridad de Cristo. Es el Señor el que te va a dar esa autoridad. Es el Señor quien va a traer sobre tu vida esa autoridad espiritual ante las circunstancias que puedas estar viviendo. Eso es lo primero que debes recordar. Este es un tiempo de hacer uso de la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Claro, de hacer lo que el Señor nos pide, sujetos a su voluntad y sujetos nuestros corazones en obediencia a la autoridad de Jesús. Nosotros somos de alguna manera sometidos a su voluntad, pero también sujetos a su autoridad a la hora de hacer cualquier cosa y de decir cualquier cosa. No nos inventamos, usamos su verdad y su palabra para decir lo que debe ocurrir o las promesas que están allí, pero esa autoridad está basada en que yo estoy sujeto al Señor. Mi autoridad no la tengo yo porque me la inventé. Yo no me hice un cartel y me lo puse aquí, tengo autoridad para entrar donde sea, o tengo autoridad para ir donde sea, o tengo autoridad para preguntar lo que sea. No, el Señor me dio esa autoridad. Y eso es algo que debe demandar de mí, sin duda alguna, mucha humildad, un corazón dependiente, un corazón que conoce al Señor, que depende del Señor. Eso es lo primero que debemos recordar. Hay una autoridad que nosotros debemos también desarrollar en nosotros, y es la autoridad de la unidad, que produce la unidad. Lo primero es estar sometido a la autoridad, pero lo segundo es recordar que nosotros no somos llaneros solitarios. No pelees batallas solos cuando lo que está Dios demandando es que nosotros aprendamos a unirnos para enfrentar cualquier situación. Y aquí yo quiero animarte a que siempre puedas traer contigo a la batalla o a la lucha espiritual personas que te apoyen a esa batalla espiritual. Ya sean personas que intercedan por ti, que oren por ti, o que juntos puedan orar por un propósito. Pero sobre todo que tu familia, que las personas cercanas a ti puedan mantenerse unidos en oración. Mira lo que dice la palabra en Mateo 18, versículo 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para mí el Señor define los 3 niveles que yo tengo de autoridad cuando oro. El primero es: lo que ates en el cielo será atado, o lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tú tienes una autoridad espiritual. Pero inmediatamente dice: les digo que si 2 se reúnen en mi nombre, que si 2 se ponen de acuerdo y piden cualquier cosa en mi nombre, yo se lo daré. Y luego termina diciendo, porque donde 2 o más o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está bien que ores solo y que busques de parte de Dios guía y dirección para interceder, para orar, que uses sus promesas y su palabra para que puedas responder ante las circunstancias. Está completamente alineado con la voluntad de Dios que tu oración, como dice la palabra, lo que Él ve en secreto, en lo público lo recompensa. Pero luego habla de la unidad de 2 personas. Que si 2 se ponen de acuerdo, es tan importante que si estás casado aprendas a ponerte de acuerdo con tu esposa, con tu esposo para orar por un propósito. Hay un poder maravilloso en la unidad de la oración de una pareja, de un matrimonio. Cuando nosotros estamos con un solo sentir. La Biblia misma dice: ¿acaso podrán 2 estar juntos sin estar de acuerdo? Yo le digo a los matrimonios cuando converso con ellos, si hay un principio que hay que aprender en esta vida es a ponerse de acuerdo.
te casas, ese será el más grande desafío que vas a tener que enfrentar. Ponerte de acuerdo en dónde vivir, cómo vivir, con qué principios vivir, cuántos hijos vas a tener, cómo los vas a criar, en qué se va a gastar los recursos. Y usted vea los miércoles nuestras reuniones maravillosas y tan llenas de verdad y de principios prácticos que comparten con nosotros nuestros hermanos Pedro y Karen. Lo animo a estar presente, atento siempre, porque de eso se trata, irnos poniendo de acuerdo en la vida, de cómo debo tratarte, de cómo espero que me trate, y eso es. Ahora, en lo espiritual estamos de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con lo que está orando? Mire, yo le digo a mi esposa muchas veces, ¿sabes por qué Dios no nos da esto? Porque yo lo quiero rojo y vos lo querés negro, le digo. Estamos pidiendo por algo y no nos ponemos de acuerdo. Ya queremos una casa. Bueno, quisiéramos que Dios nos bendiga con una casa. No, yo quiero departamento. No, yo quiero casa. Entonces Dios dice, voy a esperar que se pongan de acuerdo. Voy a esperar que se sienten y aprendan a ponerse de acuerdo. Porque yo quiero bendecirlos. Pero el secreto de todo esto está en que te pongas de acuerdo, ¿no? Alguien dirá, bueno, Dios puede darles una casa y un departamento. Sí, sería maravilloso. Pero Dios no juega con esas cosas. Dios está esperando que su palabra se cumpla en nosotros. 2, de acuerdo. Hay una autoridad tremenda. De acuerdo para orar por tus hijos, para pedirle lo que sea que le pidas al Señor. Después de estar de acuerdo, Dios te lo dará. Y luego habla de que 2, 3 congregados se unan en oración. Y ese es el poder de la oración de la iglesia del Señor. Hay una autoridad tremenda cuando te unes a la iglesia de Jesús para orar con un propósito. Cuando varios nos reunimos y oramos con un propósito. Como todos los días lo hemos venido haciendo, oramos por los enfermos que están padeciendo de COVID-19 o cuando oramos por algo. Mire, yo he participado muchos años de la reunión de intercesión. No porque sea el pastor, antes de serlo, me gustaba participar de la reunión de intercesión de la iglesia. Es posiblemente la reunión de menos asistencias que existe en todas las iglesias. Yo creo que la reunión de intercesión debe ser la cenicienta de las reuniones de la iglesia, pero es la más poderosa. Mire, yo conozco respuestas de oración milagrosas, porque 4, 5, 6 hermanos que usted dirá, bueno, seguramente es que ellos tienen tiempo. No, tienen la convicción de que en ese principio hay una respuesta de oración. Hemos visto milagros, provisiones, sanidades, restauraciones, cosas tremendas ocurrir porque los hermanos se congregaron y se unieron y se colocaron en un mismo sentir, un mismo propósito y le pidieron al Señor con autoridad, oraron, intercedieron con un propósito. Yo creo que esa es una autoridad que no podemos dejar pasar en nuestra vida, porque lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Yo puedo orar, sí. Tiene un poder, tiene. Me pongo de acuerdo con mi familia, con mi esposa o con mi esposo sobre todo. Y usted dirá, pero es que pastor, usted no tiene idea con cómo me cuesta orar con él. No, pónganse de acuerdo de que van a orar por un mismo propósito y reúnanse a hacerlo. No necesitan ser oraciones tan largas, complejas. Usted no necesita levantarle la autoestima a Dios y empezar omnipotente, omnipresente, omnisciente y santo y maravilloso y exaltado es y todo. Y no necesita. El Señor está bienísimo, adorado, alabado. Quien necesita saber quién es Él es usted. Pero en su oración de intercesión usted necesita recordar el principio. Y el principio es, estamos 2 de acuerdo. Y como dice tu palabra, en tu nombre te lo pedimos, Señor. Y si usted dice, yo quiero ir más allá, entonces voy a reunirme con 2, 3 hermanos, 4 hermanos en la fe que entienden y les voy a pedir que oren e intercedan por mí con respecto a lo que estoy buscando conquistar. Amados hermanos, es tiempo de recobrar nuestra autoridad. Yo sé que este tiempo puede habernos adormecido, puede habernos puesto en una condición, sí, solo hay que aguantar. No, es tiempo de que comencemos a levantarnos espiritualmente,
Podemos estar encerrados en casa, cuidándonos y está bien, pero espiritualmente tenemos que estar avivados, llenos de esa convicción, llenos de que el Señor estará preparando un terreno para nosotros mientras estamos en casa, de que mientras estamos aquí estamos conquistando en el mundo espiritual las cosas que Dios está preparando para nosotros. Dios está preparando algo para ti y espera que reacciones con la autoridad que Él te ha dado. Haz uso de esa autoridad. Y por último, hay una autoridad maravillosa que yo debo despertar en mi corazón y es la autoridad del nombre de Jesús. Yo voy a leerte una historia que está en Hechos, capítulo 19, el versículo 13 al 17. Quiero leértela porque creo yo que es una historia que va a reflejar un poquito el principio que quiero que comprendas sobre el nombre de Jesús. Dice la Escritura: pero algunos de los judíos, exorcistas, dice, exorcistas ambulantes, ya usted imagínese el nombre, ¿no? Exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos. Y era, escuche bien, magnificado el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús tiene una autoridad poderosísima, pero no cualquiera lo puede usar. No porque usted termine su oración en el nombre de Jesús, significa que fue escuchada. No porque usted le pida algo en el nombre de Jesús es porque va a traer una respuesta. Mire estos hombres, exorcistas ambulantes, me encanta el término, ¿no? Ellos hicieron de esta práctica un negocio. Iban a las casas, reprendían, andaban de aquí para allá, diciendo, usando el nombre de Jesús, decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, no cualquier Jesús, el que predica el apóstol Pablo. Pero resulta que se encontraron con un verdadero endemoniado, uno de esos que estaba con una legión adentro y que estaba bravo contra todos los que amaban al Señor. Cuando recibe a estos tribilines, diría yo, y empiezan ellos a decir: os invoco en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ay, yo creo que el demonio se agarró la cabeza y dijo: a ver. Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué autoridad ustedes tienen? Recuerda la tratada que me dieron los amigos. ¿Vos quién te llama? ¿Qué autoridad tiene usted? Por eso yo digo, no se trata solamente de hablar o de decir o de invocar o de hablar por hablar. Se trata de usar, usar una frase que yo escuché en la tele, un predicador, porque se ponen de moda las frases: acto, reprendo, pacto, no sé qué. Bueno, hay tantas frases que se ponen de moda. La autoridad es espiritual, amados hermanos. Y aunque en tus palabras hay poder, como dice la Biblia, no hay autoridad en las palabras si es que vas a ir en contra de una batalla espiritual. Las palabras edifican o destruyen, las palabras construyen o destruyen. Así de simple. Y así nosotros vamos dando, como dice, vida, ¿no? Las palabras dicen o producen vida o producen muerte. Y eso está bien, eso es espiritual. Pero la autoridad espiritual viene por quién es quien te envió. Viene porque usas el nombre de Jesús, porque entiendes que
vienes de parte de Él ante la situación. Yo es en el nombre de Jesús que voy a lo que voy a hacer y a lo que voy a enfrentar. Vengo en nombre de la autoridad que el Señor me ha dado. Y debo preguntarme, ¿estoy revestido de esa autoridad? ¿Estoy caminando con la convicción de que el Señor me ha dado esa autoridad? ¿O vivo temeroso? ¿O vivo solamente amedrentado por mi enemigo? ¿O vivo pensando que no tengo la autoridad porque posiblemente voy perdiéndola por mi desobediencia, por las cosas que voy haciendo, por las cosas que voy jugando en mi vida espiritual? ¿Hay autoridad en tu vida? ¿Hay autoridad espiritual en tu vida? Es una pregunta que necesitamos nosotros hacernos. Déjame decirte que sí la hay. Déjame decirte que el Señor te ha dado esa autoridad para que puedas ser un reflejo de su gloria en la tierra. Pero no vas en tu nombre, vas en el nombre de Jesús. ¿Qué significa ir en el nombre de Jesús? Significa que tu tiempo de adoración, de intimidad con Dios, se traduce en un revestimiento de autoridad sobre tu vida. Que el Señor trae sobre tu vida esa autoridad que te permite hacer lo que Él dice que debes hacer. Enfrentar y vencer las circunstancias que están a tu alrededor. Vas en su nombre porque el Señor te envía, porque su palabra te respalda, porque tu vida de obediencia al Señor es un reflejo de que estás sometido a su autoridad. ¿Sabes cuándo es que un creyente realmente no tiene autoridad? Cuando no tiene sujeción a la autoridad de Jesús. Si no tiene sujeción a la autoridad de Jesús y piensa que tiene autoridad, yo creo que está perdiendo su tiempo, que rápido se va a dar cuenta que el Señor no lo respalda, porque el Señor respalda a quien está sometido a su autoridad. Si él cree ser el de la autoridad, el Señor lo va a dejar como estos, que posiblemente iban en el nombre, y así como otros que por ahí, como Jesús dijo, cuando llegaron delante de él, muchos vendrán, dice el Señor, y dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les dirá el Señor? Yo no los conozco. Hacedores de maldad, salgan de mi presencia. Porque mucha gente puede decir que está usando el nombre de Jesús, pero no se ha sometido a la autoridad de Jesús. Ahí comienza tu autoridad. Cuando tu corazón entiende que la obediencia al Señor es un acto de sometimiento. Como en el ejército, como dice la palabra, un soldado no se enrola en el ejército para hacer lo que le da la gana. Un soldado está sometido a la autoridad que se le da. Y en este caso, ¿quieres tener autoridad? Necesitas someter tu corazón a la autoridad de Jesús. ¿Jesús es autoridad sobre tu vida? Si tu respuesta es sí, déjame decirte, estás revestido de autoridad. Porque el Señor va a respaldarte, va a ir contigo, porque Él sabe que has sometido tu vida a su autoridad. Te unes con otros para hacer lo que el Señor te pide, interceder y orar, hay autoridad. Lo que oras en esta tierra, lo que pides al Señor, lo que atas en esta tierra es atado en el cielo por causa de esa autoridad. Lo que desatas en esta tierra es desatado en el cielo por causa de esa autoridad. Si te pones de acuerdo con tu cónyuge, hay un elemento exponencial de esa autoridad. Si te unes con la iglesia de Jesús, haces uso del recurso más poderoso, que es la intercesión del cuerpo de Cristo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí es donde la autoridad sigue multiplicándose exponencialmente. Pero hay un elemento más que es fundamental. Ir en nombre del Señor demanda que yo conozco a Jesús. Demanda que yo sé que estoy yendo de parte de Él. Y eso solamente lo tienen aquellos que son cercanos a Jesús, aquellos íntimos de Jesús, aquellos que conocen al Señor y que van y hacen lo que el Señor les pide con la autoridad que el Señor les ha dado. Lo hacen en su nombre. Son sus representantes en esta tierra. Actúan conforme a su voluntad. No están yendo representándose a sí mismos. Van en nombre del Señor. Y así es que el Señor va detrás de ellos, abriéndole los caminos
abriéndole las puertas que necesitan. Viene un tiempo donde usted y yo vamos a necesitar de esta autoridad, la autoridad espiritual, la autoridad que entendió el centurión, que va a vencer, que va a sanar tu vida, pero que va a necesitar que te sometas a la autoridad de Jesús. Viene un tiempo donde vamos a tener que orar por las cosas que necesitamos que se desaten en esta tierra, en el mundo espiritual suceda en el mundo espiritual, que se abran y se cierren cosas que queremos de una vez en nuestra vida. Y cuando veamos que solos no podemos, necesitamos ponernos de acuerdo con nuestro cónyuge, con las personas con quienes convivimos, con tu socio, con quien trabajas, con tus empleados con quienes trabajas. Y si ellos conocen del Señor, orar juntos como cuerpo de Cristo. Habrá un poder exponencial sobre tu autoridad, la autoridad que el Señor te ha dado, que viene fruto de la sujeción que has hecho al Señor. Y por último, viene un tiempo donde es necesario que vayamos en el nombre del Señor, que nos levantemos para ganar y conquistar en el nombre del Señor, pero fruto de esa convicción y de esa relación cercana que tenemos con Él. Y no nos representamos a nosotros mismos, vamos y conquistamos en su nombre. Qué maravilloso será cuando el Señor te diga, ve en mi nombre y conquista eso. Abre puertas, ve en mi nombre, hijo, ve en mi nombre, hija, a buscar ese trabajo. Yo te envío a que toques las puertas, yo te abriré las puertas, yo te abriré las puertas para que cierres ese negocio, ve en mi nombre. Qué maravilloso será escuchar eso una y otra vez cuando nosotros podamos tener la convicción de que el Señor va con nosotros. Porque sabrá que le daremos la gloria y la honra. Sabrá que nosotros no nos estamos representando nosotros y no es que nosotros estamos queriendo solamente para satisfacer nuestra vanidad o nuestro egoísmo lo que estamos haciendo. Lo hacemos para glorificar al Señor Jesús. Como después terminó siendo glorificado su nombre, cuando el demonio reprendió y destruyó prácticamente la teoría de estos hombres, luego fue glorificado el nombre de Jesús. Que el Señor pueda ser glorificado con tu testimonio de que fuiste en el nombre del Señor, de que fue el Señor quien te abrió las puertas, de que fue el Señor quien te llevó a cerrar ese negocio, de que fue el Señor el que te sanó, de que fue el Señor el que te abrió esas puertas que necesitabas, de que fue el Señor quien te bendijo. Yo quiero orar por ti esta mañana y quiero pedirle al Señor que te revista de autoridad, pero va a depender de ti el cuánto sometes tu vida a su autoridad. Va a depender de ti el cuánto entiendes este principio de atar en la tierra para que en el mundo espiritual se desate. Cuánto entiendes el poder de la oración solo, de acuerdo con tu cónyuge, con la persona con quien trabajas, de acuerdo con quien necesitas estar de acuerdo. Pero también que entiendas el poder de la autoridad de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Cuando te unes en oración con tus hermanos para un propósito y recuerdas que hay autoridad en el cuerpo de Cristo y honras esa autoridad, honras la autoridad que tiene el cuerpo de Cristo. Y cuando también la autoridad de Jesús, de su nombre, cuando vas en su nombre, vendrá sobre ti fruto de tu comunión con Él. Cuando el Señor te diga, y después del proceso de pedirle, de orar, de interceder, te diga, ve en mi nombre, estoy seguro que verás maravillas, milagros ocurrir en tu vida. Yo espero verlos también en la mía. Y yo estoy ansioso, estoy queriendo en mi corazón, en este tiempo, construir y aprovecharlo para que el Señor me revista también a mí de autoridad. Y poder al final de este tiempo decir, voy en el nombre del Señor a conquistar, a ganar para su gloria, para ensanchar su reino, para extender su reino, para glorificar su nombre, para que el mundo sepa que es Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. En su nombre iré. Y yo espero que así sea en tu vida. Permíteme orar por ti esta mañana. Padre, gracias por este tiempo. Yo quiero bendecir la vida de mis hermanos. Te agradezco por cada uno de ellos. Y te pido en el nombre de Jesús
que tú traigas sobre sus vidas autoridad espiritual. No esa autoridad que el mundo da o que los hombres dan, sino la autoridad que viene del cielo. Señor, que aprendamos a someter nuestra vida a tu autoridad en obediencia. Así como el centurión lo comprendió, podamos comprenderlo nosotros, Señor, que solo cuando estamos sometidos en obediencia a ti es que vemos el fruto, Señor, del poder de tu autoridad. Señor, que aprendamos a entender la autoridad de la oración, el poder que hay en la intercesión, en la oración. Cuando oramos solos, cuando nos ponemos de acuerdo y cuando comprendemos la autoridad del cuerpo de Cristo, Señor. Padre, que nos movamos en esos niveles y podamos caminar de esa manera. Y Dios, que podamos pronto decir, yo voy en tu nombre, Señor. En tu nombre voy, Dios, a esa cita de trabajo. En tu nombre voy a que se abra esta puerta. En tu nombre voy, Señor, a cerrar ese negocio. En tu nombre voy, Señor, a abrir mi negocio. En tu nombre, Señor, porque tú me estás dando la luz verde y la autoridad para prosperar, para bendecirme. Señor, yo te daré la gloria y la honra. Te daremos la honra, la gloria a ti, Señor, porque es en tu nombre que estamos yendo. Y sabemos que cuando es en tu nombre, Señor, tu nombre es glorificado. Pero lo que hacemos tiene una respuesta, Dios. Padre, que así sea en la vida de mis hermanos. Que Dios revistas de autoridad su vida. Porque se han sometido a ti. Porque entienden el poder de la oración y la autoridad de la unidad, pero también, Señor, la autoridad de tu nombre, de ir en tu nombre, fruto de que son íntimos y escuchan tu voz y que saben que eres tú el que los está enviando. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor siga hablando a tu corazón y llenando tu vida de autoridad. Amén. Esta semana, como todos los días, seguimos con la misma agenda. De 11 de la mañana en adelante tenemos el devocional. Te espero los martes a los varones. Los miércoles tenemos la reunión de parejas. Y ya usted va a ver pronto el anuncio de la agenda de la iglesia. Que Dios bendiga tu vida. Sigue orando, sigue buscando al Señor, sigue llenándote de su presencia. No te atemorices, no te llenes de miedo, no te llenes de ansiedad. Haz uso de la autoridad que el Señor te ha dado. Amén.